Las estrellas eran frías e implacables, reflejadas en la vasta extensión de la pantalla de los intrépidos. El capitán Kai Morrison observaba la infinita negrura. Las líneas sombrías grabadas en su rostro, más profundas que los surcos de una luna llena de cráteres, la noticia de la flota de invasión vándala había llegado hacía menos de una hora. Una sentencia de muerte para cualquier mundo atrapado en el camino de su armada. El vándalo, un nombre pronunciado con pavor en el espacio humano, era famoso por su brutalidad, solo comparable a su superioridad tecnológica. Sus elegantes naves de guerra, cubiertas de armas como las escamas de alguna bestia cósmica depredadora, eclipsaban cualquier cosa. La humanidad podía desplegar las estaciones de batalla de todos los hombres. La voz de Morrison resonó a través del intrépido. No había tiempo para un discurso conmovedor. Su tripulación conocía los riesgos. El intrépido era un portaaviones explorador Terán, uno de los cientos producidos durante la última década en un intento desesperado por contrarrestar la amenaza vándala. Y sacrificó armadura y potencia de fuego por velocidad y maniobrabilidad. Era un galgo persiguiendo una manada de lobos. Una carrera que era casi seguro perder. Estamos siendo saludados. Señor, informó Enennar desde las comunicaciones. Son ellos. Morrison asintió con gravedad en la pantalla. La pantalla de visualización parpadeó, reemplazada por el feo rostro de un señor de la guerra vándalo. Su mandíbula segmentada crujió con diversión, revelando hileras de dientes afilados como cuchillas. Estoy cálido, maestro. Coldra, lo calificó en un inglés con fuerte acento. Tu resistencia no tiene sentido. Baja tus armas. Prepárate para ser asimilado a pesar de sí mismo. Morrison sintió un destello de ira. Asimilado. Era un pintoresco eufemismo para la aniquilación total. Un proceso lento y agonizante mediante el cual Vándalo absorbió no solo tecnología, sino las mentes de los vencidos. Creo que nos ha subestimado. Cálido, Morrison respondió proyectando tanta confianza como pudo. Atrapó a Nar. Una mirada preocupada y una sonrisa sombría en Bluff. Solo los llevaría hasta cierto punto. Humanos. La voz de KDRA resumaba desdén. Tus patéticos intentos de probado son inútiles. Someterse o ser aniquilado. Informe de estado. Morrison. Ladró. Flota enemiga acelerando. La voz de Sir Nar era tensa. 4 horas para él. Combate. 4 horas bien podrían haber sido 4 minutos contra el poder de la armada vándala. El intrépido se acobardó ligeramente. Al alcanzar la aceleración máxima, pero sería un breve aumento de velocidad. Las naves de guerra vándalas podrían sostenerlo indefinidamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que los atraparan, superados en número y en armamento. El silencio en el puente era ensordecedor. Morrison sabía que su tripulación lo buscaba en busca de respuestas que no tenía. Cuando comandas una nave como el intrépido, tu rol es menos el de un líder y más el de un cordero sacrificial que lleva a su rebaño al matadero para ganar unos minutos preciosos, u horas para que otros hicieran realidad un milagro. Bajo la bravuconería y la estoica aceptación, una idea se abrió paso en la mente de Morrison. Una idea desesperada nacida de la necesidad y el sombrío conocimiento de que la derrota era inevitable. Habló en voz baja, trazando un rumbo hacia el sistema Zeta Reticuli. Zeta Reticuli, un sistema estelar anodino a 3 años luz de distancia, pero su vacío lo hacía ideal para lo que estaba por venir. Señor, eso nos lleva lejos, por supuesto, cuestionó el timonel. Sé que Morrison mantuvo la voz, aunque no debía revelar la desesperada táctica que se formaba en su cabeza. No hasta que estuviera seguro de que tenía una oportunidad. A todos se dirigió a la tripulación. Estamos en una misión especial. No nos enfrentaremos directamente al enemigo. Vio la confusión en sus rostros mientras continuaba. No de la forma que esperaban. Su tripulación, como todos los que sirvieron en los portaaviones exploradores, fueron entrenados más para el engaño que para la batalla. Entendieron que sacrificar esto, aunque la misión rozaba lo suicida, prácticamente podía ver las preguntas que les ardía en los ojos. Preparar todas las cápsulas de asientos, ordenó Morrison antes de que alguien pudiera dudar. Ingeniería de voz, desvío completo a maniobras, propulsores, comunicaciones, preparar la transmisión coda, pieza por pieza. Su plan comenzó a unirse. Los Daunas eran uno de los muchos lobos solitarios que podrían perderse sin poner en peligro drásticamente a la flota Terán, que era más grande. Sin embargo,
Su prescindibilidad también se convirtió en su punto fuerte. No podía enfrentarse al poder de los vándalos de frente, pero podía convertirse en un fantasma en el cosmos, así que, en el caos que lo acompañaba, era demasiado tarde para una defensa convencional, así que reescribirían las reglas. Hola, disculpen la interrupción, pero muchos de ustedes que están escuchando ahora mismo no están suscritos. Es completamente gratis y permite que nuestras historias aparezcan en sus feeds con mucha más frecuencia. Si disfrutan de la historia, por favor, consideren hacer clic en el botón suscribirse debajo. El video ahora mismo regresa a la historia. Transmisión entrante del alto mando NAR anunció el ataque de Morrison. El rostro del almirante Zorn llenó la pantalla. Cansado y demacrado, pero su voz sonaba con autoridad. Lo hemos confirmado. Hay demasiados, maldita sea, no podemos contenerlos. Lo entendemos, Sir Morrison respondió con voz firme. El intrépido no regresaría a su base. Solo esperaba darle a la Tierra y a sus colonias una oportunidad de luchar. Cada hora que puedas comprar nos da a nuestros civiles la oportunidad de evacuar a las profundidades de los sectores centrales. Thorne continuó hablando en voz baja. Urgente, hemos movilizado todas las naves que tenemos, pero contra esas cifras, su voz se fue apagando, un testimonio de las abrumadoras probabilidades que enfrentaban. Haremos lo mejor que podamos. El almirante Morrison le aseguró, el intrépido no es un luchador, pero podemos ser una maldita molestia. Era un eufemismo, pero a veces ser irritante era mejor que convertirse en otra estadística de bajas. Thorne esbozó una sonrisa sombría. Siempre he admirado tu coraje para la discreción, Kai. Que Dios te bendiga. La transmisión terminó con falta de aptitud militar, un duro recordatorio de la fría realidad de la guerra. Señorita Nara, envíe ese mensaje codificado. Máxima prioridad. Morrison se volvió hacia su oficial de comunicaciones, ingeniero. Ladró. Quiero. Esos propulsores de maniobra, línea roja. Cada gramo de velocidad extra. Timón, tú nos mantienes. En rumbo a Z retícula, tenemos un campo minado que sembrar mientras sus órdenes reverberaban por toda la nave. Morrison. Finalmente se permitió un respiro. No fue solo un acto de desesperación, fue un acto de desafío. Esta guerra no se trataba de igualar al enemigo en fuerza pura, algo que los humanos nunca podrían, se trataba de luchar en sus propios términos, cambiando las reglas y, a veces, que los hombres convirtieran las herramientas de la derrota en armas poco ortodoxas. El intrépido zumbaba de actividad. Cada cápsula de siembra era un pequeño huevo de destrucción lleno de un explosivo especializado, diseñado para ser indetectable por sensores estándar, pero capaz de destrozar naves mucho más grandes. Durante años, flotas de portanaves exploradores habían estado esparciendo estos recipientes por vastas extensiones de espacio. Trampas ocultas en la red cósmica de líneas hiperespaciales, un día del juicio final. Contingencia. Contra una invasión como esta, ahora era el momento de que el intrepidez se sumara a esa constelación mortal para sembrar una cosecha. El vándalo cosecharía fuego y devastación a su manera. Kim Morrison estaba convirtiendo su nave en un jardinero cósmico que plantaba semillas de ruina. No pudo evitar una sonrisa amarga. Siempre se burlaban de las endebles naves de la humanidad, viéndolas como un signo de debilidad. Pronto el vándalo aprendería que el poder de una nave no residía en el grosor de su blindaje, sino en la astucia de su tripulación en la carga letal que pudiera transportar. Las horas se fundían. Mientras el intrepidez avanzaba hacia Z, la tripulación trabajaba casi en silencio, atormentada por la certeza de que este era un viaje sin retorno. Cada cápsula lanzada al vacío se sentía como una bomba de relojería que marcaba los minutos menguantes de sus propias vidas, pero había un propósito sombrío. En ellos, una extraña esperanza anidada en el corazón de la aniquilación. Su sacrificio podría cambiar la situación. Podría darle a la Tierra, su hogar, una oportunidad de sobrevivir contra adversidades insuperables. La voz de Nar interrumpió a Morrison. Señor, estamos recogiendo naves vanguardia vándalo. Han roto la formación, pisándonos los talones. Su rostro mostraba determinación, ocultando cualquier miedo que pudiera sentir. Esperaba que él dijera que cualquier nave capaz de atraparnos sería más ligera y rápida, exactamente del tipo que no sobreviviría a una carrera. Con nuestras pequeñas sorpresas, Morrison esperaba
Tenía razón. Su plan dependía de atraer al enemigo a la trampa mortal que estaban creando meticulosamente. Miró la pantalla táctica. 5 puntos rojos se iluminaron, acercándose rápidamente. El intrépido era un pelo, liderando una jauría de perros, pero el pelo pronto se volvería y mostraría los dientes. Ingeniería. Necesito la máxima velocidad sostenible. Quiero esos propulsores al rojo vivo. Morrison ordenó. La nave se estremeció. En respuesta, el rugido de los motores alcanzó un punto álgido. Un destello de anticipación lo recorrió. Este era el momento. Su desesperado plan funcionaría en un fracaso espectacular, tácticamente. La primera oleada de pods listos, oficial de armas. La voz del teniente Sang cortó la tensión. ¿El lanzamiento en mí? Mark Morrison se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en las naves vándalas que se aproximaban. Más cerca, casi al alcance, con una serie de golpes sordos. La primera oleada de cápsulas de asiento se expulsó del intrépido, desapareciendo en las oscuras profundidades del espacio. Si el vándalo arrogante se diera cuenta, solo vería escombros inofensivos, no el arma del juicio final que representaban esas cápsulas. Señor, las naves enemigas aumentan la velocidad. Nar exclamó, están tomando la B. Excelente. Morrison se permitió una pizca de sombría satisfacción. Los vándalos, conocidos por su sed de sangre y la búsqueda de presas más débiles, no pudieron resistirse a un objetivo fácil. Campo minado. Despliegue. Necesitaba saber cuánto de su red letal estaba en su lugar. 30%. Desplegado, señor. Se están dispersando en vectores óptimos. La voz del teniente Chan tenía una mezcla de eficiencia y determinación sombría. Cada informe era otro. Tic-tac en el reloj, contando regresivamente hacia su inevitable fin. La vanguardia ahora era un enjambre de formas depredadoras en él. Despliegue táctico, ajeno a la red mortal que se cerraba a su alrededor. Morrison los imaginó riendo entre se imaginaron a la aterrorizada tripulación humana apretujándose en su frágil nave. No reirían por mucho tiempo. Miró a Nara, quien lo miró con un brillo acerado. Desde el principio supieron que se trataba de una misión suicida. No había ni un atisbo de arrepentimiento en sus rostros. Había una extraña especie de orgullo en ser un humano enfrentando probabilidades imposibles sin ceder. LMAS de maniobras, vamos a darle la ilusión de un chase. Morrison sonrió con un destello depredador. No podía ponérselo fácil a los alienígenas. El intrépido esquivó y esquivó. Los propulsores gritaron en protesta mientras empujaba sus límites. El fuego entrante de las naves que lo perseguían quemó sus escudos, pero ninguna de las explosiones fue crítica. El vándalo quería a su presa viva, un trofeo, para que brillara antes de la asimilación al 60%, señor. Chan ladró otra actualización de estado. Estaban corriendo. Fuera del espacio y el tiempo, pronto no habría espacio para maniobrar. Todo iba según el plan, pero Morrison sentía la tensión que lo recorría. Era demasiado fácil que el vándalo cayera en su estratagema con un fervor tan predecible. Empezaban a sospechar que una trampa de este tamaño solo podía ser obra de una fuerza mayor, no de un solo y desesperado portaaviones explorador, preparándose para el impacto. El grito de Nar lanzó una advertencia. El intrépido se estremeció violentamente cuando un disparo de refilón atravesó su casco exterior. Las alarmas sonaron, pero no tenían sentido ahora que la nave había cumplido su propósito. Desplegado al 80%. Chan informó que su voz apenas temblaba. Un minuto antes de que detuviera las palabras no pronunciadas que flotaban en el aire. Un minuto antes de que entraran en el corazón del campo minado que habían creado. Morrison apretó los puños. La vanguardia vándala los rodeaba, ansiosa por matar. Era hora de acabar con esta farsa y darles lo que querían. No está en el como esperaban, Timón, nuestro deportado. Haznos dar la vuelta, se detendrán en mi señal. Morrison ordenó con su voz haciendo eco de la firmeza de su decisión. El intrépido respondió con un gruñido, cambiando bruscamente de rumbo y cortando sus propulsores. Fue una maniobra suicida, colocándolos deliberadamente en el camino de la persecución que se aproximaba. Si no otra cosa, ganaría preciosos segundos, asegurando una densidad aún mayor de mentes en el corazón de su trampa. El contacto era inminente. Nar prácticamente gritó cuando las naves de ataque vándalo se alzaron monstruosamente grandes. Sus armas dispararon frenéticamente para destrozar al intrépido.
30 segundos. La voz de Chan era tensa, pero su concentración inquebrantable. Entonces, se produjo la primera detonación. Un explorador vándalo se precipitó descuidadamente hacia adelante. Chocó con una mina invisible. La explosión atravesó el vacío. Silenciosa pero cegadora en su destello, la nave vándala no fue simplemente destruida, sino que se desintegró, desapareciendo en una lluvia de escombros y metal al rojo vivo impactaron directo. Chan gritó un destello de triunfo, cortando su comportamiento profesional. Morrison rugió mientras los vándalos restantes entraban en pánico. Su formación se rompía, pero ahora no había a dónde correr. Los siguientes segundos eran una vorágine de luz y muerte. Uno a uno, las naves vándalas se estrellaron contra el campo minado. Las detonaciones sacudieron la D y lanzaron a la tripulación contra las paredes. A pesar de los amortiguadores inerciales, estábamos recibiendo fuego. Los escudos al 60%, la voz de N estaba densa de urgencia. Otra nave vándala explotó, bañando al intrépido con escombros sobrecalentados. El puente crujió con estática mientras los sistemas de alerta chillaban en un coro de fatalidad inminente. El timón evadió la acción. Morrison ladró aunque era inútil. Estaban atrapados en la vorágine. Un sacrificio para desatar el caos. Sobre el vándalo, el sin amanecer estaba heridos. Heridos, pero eliminaron a toda la vanguardia, ganando tiempo precioso para lo que quedaba de los escudos de la flota humana. Un apoyo crítico para la advertencia final de Nar. Se interrumpió cuando las luces del puente parpadearon y se apagaron, hundiéndolos en la oscuridad. La oscuridad caía espesa y sofocante, interrumpida solo por el insistente pitido de las luces de emergencia. El rugido de las explosiones se había desvanecido, reemplazado por el inquietante silencio de una nave averiada. Morrison se sintió empujado violentamente contra su silla de mando mientras él intrépido se estremecía y se tambaleaba. El inconfundible gemido de una integridad estructural fallida resonaba en el salón. Informe de daños. La negrura desorientadora y opresiva. Una a una, las estaciones volvieron a la vida proyectando grotescas sombras sobre el puente. El teniente Changen, arrojado desde su puesto, fue el primero en hablar. Sistemas principales en línea, señor, energía auxiliar. Solo toda la brecha. En las cubiertas 3 a 5, su voz sonaba cargada de conmoción. Nunca habían entrenado para esta magnitud de destrucción autoinfligida. La estación de Nar permaneció obstinadamente oscura. El estómago de la señorita Nara Morrison se revolvió mientras el silencio se prolongaba. Un gemido ahogado, seguido de una tos débil, finalmente se rompió. Silencio aquí, señor, la calma ha bajado el mamparo. M. Chan, el relevo de bajas, Morrison, preguntó temiendo la respuesta. Chan giró en su silla, con un brazo apoyado en un hombro magullado, escudriñó el puente. Múltiples siglos, capitán, nada fatal. Sin embargo, Morrison asintió, pero esa palabra flotaba pesada en el aire herido. El Dauntless estaba en tiempo prestado, estado de ingeniería. Ladró en el silencio opresivo. Una voz desde las turbias profundidades del puente respondió, estamos muertos en el agua. Señor, propulsores, reactor principal, todo se ha ido. Se mantiene unida por saliva y oraciones. Sé capitán, jefe de ingeniería. La voz normalmente alegre del Sui del suboficial Metz carecía de su chispa habitual. Una risa hueca escapó de los labios de Morrison. De alguna manera, parecía una descripción de la aplicación. Su sacrificio había funcionado. Quizás demasiado bien. Estaban atrapados en el corazón de su propia trampa letal. Rodeado por los cadáveres humeantes de buques de guerra vándalos, pero sus gambit les había costado caro. La capitana Nara comenzó vacilante. Su voz resonó con la preocupación colectiva en el puente, pero no sabrían dónde estaba el campo de minas. Morrison confirmó la cruda verdad que pesaba en su lengua. No lo harían. Su apuesta había sido un arma de doble filo, a menos que la señorita Nara, el transmisor de emergencia, se enderezó. Un destello de esperanza reavivó la esperanza. ¿Puedes conectarlo directamente a las comunicaciones de mi traje? La oleada de actividad surgió en el puente mientras Nara y Matsui se apresuraban a obedecer. El transmisor de emergencia era un voluminoso y anticuado dispositivo de comunicación transcontinental, un último recurso para situaciones extremas cuando las comunicaciones estándar eran imposibles. Diseñado para enviar una señal a través de cualquier interfaz,
Era su única esperanza de enviar una advertencia. Listo, señor, pero el alcance es limitado. Estamos a la deriva. El poder es casi nulo. La confianza habitual de N se vio afectada, reflejada en los rostros ansiosos de su tripulación. Morrison asintió. Con gravedad, mientras improvisaban el voluminoso transmisor a su unidad de comunicaciones, quizás solo tuviéramos una oportunidad antes de que todo se oscureciera. Respiró hondo intentando encontrar las palabras en el caos inminente. Soy el capitán Kai Morrison de la nave Terana Dauntless. Comenzó su voz, amplificada por su traje, que resonaba inquietantemente en el silencio herido del puente. Para cualquier humano en este sector a bordo, se acercó al sistema Z retículo. Se detuvo sabiendo que no podía explicar el campo de minas, la razón del peligro repentino. Tendría que ser suficiente que algo estuviera terriblemente mal. Repita. Z retículo es un vándalo de la zona de muerte. Vanguardia destruida, pero el peligro persiste. Proceda con extrema precaución. Morrison tragó saliva. Imaginando la confusión que causaría su advertencia, el mensaje se puso en bucle. El señor Matthew informó con gravedad que la vieja bestia te seguirá escupiendo hasta que no nos quede ni un solo vatio. Bueno, esperemos que alguien... Escuchando a Morrison. Se apagó mirando a través de la pantalla. Lo único que podían hacer ahora era esperar. Y rezar para que el resto de la flota no cayera ciegamente en la trampa que habían tendido con tanto cuidado. Las horas transcurrieron lentamente en un limbo de tensa espera y poder menguante. El intrépido se desplazó lentamente a la deriva, un cadáver metálico rodeado de los restos de su aniquilación en el puente. Se acurrucaron cerca de las parpadeantes luces de emergencia que proyectaban largas sombras. Cada rostro marcado por el agotamiento y el miedo. De repente, Nara se incorporó bruscamente cuando el sistema de comunicación de emergencia captó una señal entrante. Señal entrante. Señor, soy el almirante Thorne. Morrison se puso de pie de un salto en la pantalla. El rostro de Thorne, demacrado pero decidido, llenó la pantalla. Kai, ahora captamos su transmisión. ¿Qué demonios pasó ahí fuera? Tendimos una trampa. El almirante Morrison respondió con una sonrisa cansada que el vándalo no olvidará pronto. Él hizo un gesto vago hacia la pantalla, ahora llena del cementerio de naves vándalas rotas. Es una calle de doble sentido. El campo minado cubre todo el acceso. Los ojos de Thorne se abrieron de par en par. Maldita sea. Maldijo y se desplomó. Con repentino cansancio, ¿cuántas naves? Derribaste a toda su vanguardia, señor. Pero nos costó caro. Morrison lo sabía. Thorne comprendió lo caro que era. La voz del almirante era áspera. Cada gramo de energía gastada. Lo miró a los ojos con severidad. Hicimos lo que nos propusimos. Le compramos tiempo, almirante. Depende de usted. Usarlo. La transmisión crepitó. La imagen de Zorn vaciló. Comprendió. Serán recordados como héroes. Su voz resonó con el peso de sus palabras. Morrison sintió una punzada de amargura. Héroes, eran hombres muertos que caminaban, sus nombres pronto se añadirían a una larga lista de luto, pero quizás el heroísmo no se trataba de grandes victorias, sino de tomar decisiones difíciles, sacrificar todo con la esperanza de un futuro. Solo salven la tierra, señor, respondió, saludando secamente, eso es suficiente para mí. La transmisión se cortó en el puente. La luz chisporroteó y lo sumergió en la oscuridad una vez más. Morrison permaneció inmóvil, mirando fijamente las estrellas parpadeantes. Parecían más frías de alguna manera. El vacío del espacio resonó. El vacío dentro de él. Bueno, amigos, rompió el silencio. Su voz gruesa parecía que ya habíamos hecho nuestra parte. No quedaba más que esperar el amanecer. Hizo una pausa y sonrió, tocando sus labios. Lo que sea que pase por amanecer en el culo de la galaxia, uno por uno. Vio las sonrisas de respuesta parpadear en la oscuridad, incierta y teñida de miedo, pero el valiente Matsui es áspero. Risa. Resonó desde algún lugar abajo, seguida por la risa nerviosa de Nar. Su tripulación, su familia, se enfrentan al frío insidioso y a lo inevitable con desafío humano mezclado con una pizca de humor negro mientras esperaban en la oscuridad sofocante, a la deriva en la trampa mortal que ellos mismos habían construido. Hay una extraña sensación de paz. Habían sacrificado todo lo que tenían y contra todo pronóstico le habían dado a la humanidad una oportunidad de luchar. Eso sí que era suficiente tiempo perdido.
En el desolado silencio de la nave moribunda, el único indicador de su paso era el resplandor cada vez más tenue de las luces de emergencia y el frío insidioso mientras los últimos vestigios de energía se desvanecían. Morrison y su tripulación se acurrucaron juntos, compartiendo el poco calor que les quedaba, tanto físico como en la camaradería nacida de enfrentarse juntos a la aniquilación. Contaron historias, viejos chistes, recuerdos de casa, cualquier cosa para mantener a raya el miedo insidioso. Bayara relató una particularmente desastrosa cita imitando voces y exagerando la ridiculez dibujando. Risas de la tripulación Matui replicó. Con una historia de su primera reconstrucción de motor horriblemente chapucera y sus consecuencias casi explosivas. Incluso Morrison, normalmente reservado, compartió fragmentos de su infancia en una colonia lunar, pintando una imagen de una vida que parecía a un universo de distancia. Luego fue el turno de Chan. Su voz, normalmente nítida y eficiente, se quebró ligeramente al comenzar. No era una historia divertida, sino una llena de anhelo y una tranquila especie de desafío. Mi abuela, él. Empezó y luego hizo una pausa, aparentemente perdido en sus propios pensamientos. Ella nació durante la primera guerra de contacto. Chan parpadeó lentamente como si la imagen se enfocara a través del tiempo. Eran refugiados hacinados en una frater sobrecargada, viendo una ciudad en llamas. Bombarderos vándalos sobre su cabeza. Miró a su alrededor, encontrándose con las sombrías escaleras de sus compañeros de tripulación. Ella solía contarme historias para recordarme por qué no solo luchó por la tierra, sino que Chan luchó por las palabras, por el derecho a soñar, a imaginar un futuro donde los humanos no fueran casados, donde pudiéramos tener familias que construyeran vidas, cosas tontas como llegar a la edad suficiente para jubilarnos. Un pesado silencio se apoderó del puente oscurecido, roto solo por el suave siseo del soporte vital defectuoso. Por eso los trajimos, dijo Morrison en voz baja, aunque su voz estaba cargada de emoción. Es hora de soñar, es hora de reconstruir la emergencia. Las luces se encendieron por un breve instante y luego se apagaron por completo, hundiéndolos en la oscuridad absoluta. Pero incluso en ese vacío que lo consumía todo, Morrison sintió un destello de esperanza. Ya no solo esperaban la muerte, eran los guardianes de un legado, un sacrificio hecho no por la victoria, sino por la mera posibilidad de obtenerla. Y entonces, como una estrella distante que perforaba la oscuridad sofocante, un ruido rompió el silencio. El ruido comenzó como un leve zumbido, una vibración baja y constante que les picó los sentidos entumecidos. Al principio, fue fácilmente descartado como otro gemido del barco moribundo, el crujido del metal torturado, aunque con cada segundo que pasaba se hacía más fuerte, un zumbido insistente. Resonando por el pasillo, ¿qué es eso? Nara susurró su voz, un simple suspiro. En la oscuridad total, el ente Morrison gruñó, una comprensión del amanecer enviando una oleada de adrenalina por sus venas. Es un barco, el zumbido se convirtió en un profundo retumbar, las vibraciones resonando en sus huesos. Uno a uno, la tripulación comenzó a moverse, rostros pálidos y marcados con una mezcla de esperanza y miedo. Lo imposible estaba sucediendo, alguien los había encontrado. ¿Podría ser el vándalo? La voz de Natsu estaba cargada de pavor, ¿habían escapado de su propia trampa solo para caer en otra? Los sensores están caídos, incapaz de identificarlos. Morrison roncamente, su mente corría muerta en el agua, incapaz de siquiera saber quién había venido a acabar con ellos. El estruendo se intensificó, transformándose en el rugido de poderosos propulsores, y luego, con un brillo que les quemó los ojos incluso con los párpados cerrados, los focos perforaron la oscuridad. Todo el puente estaba bañado en una intensa luz blanca. Este es el IDS Intrepid. Vayan a la escotilla de escape. Ha llegado la ayuda. Capitán Ashley Smith, un vagabundo dentro del IDS, maravillosos bastardos. No hay ninguna posibilidad de que los dejemos convertirse en mártires. Ella rió disimuladamente por el comunicador, maniobrando el Intrepid a través del campo minado. La tripulación del Dauntless se dirigió a la escotilla de escape. Sin preguntas, solo una sombría caminata de determinación y alivio. El Intrepid logró atracar en lo que quedaba del Dauntless. El capitán Morrison, el último en irse, Morrison entró en la cubierta de mando con una expresión sombría. Mirada de determinación. Se dirigió directamente a Smith con un dejo de desesperación. La guerra,
¿Qué pasó? Esta pregunta fue respondida con una sonrisa. El vándalo llegó poco después de que nos enteráramos de lo que pasó aquí. Tus tácticas, las aprendimos y las mejoramos. El tiempo que nos diste significaba que estábamos preparados. Tu táctica se expandió. Múltiples mentalidades esperando a nuestro enemigo. Nuestras mentes separaron su flota. Lo separaron en trozos pequeños. Deliciosos trozos de vándalo. Comimos a esos bastardos. Poco a poco hasta que se volvieron locos y corrieron de vuelta a la voz de mamá Smith, intentando disimular un rastro de orgullo. Sufrió grandes pérdidas, pero los derrotamos. Esta vieja chica escapó con el menor daño posible. Dijo, pasando la mano por el puente. Nos salvaste, salvaste la tierra. Ahora vamos a llevarte a casa. Héroes. Morrison contempló la imagen del IDS Dauntless por última vez. Una nave ya no reducida a escombros espaciales, sino la nave que salvó a la humanidad. Mientras aceleraban de regreso a la Tierra. La imagen parpadeó en la pantalla, pero se había grabado en la memoria de Morrison que el intrépido y su tripulación habían logrado lo impensable y demostrado ingenio y desafío humanos frente al vándalo.